En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó. Y mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla, les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena, las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus apóstoles, le preguntaron, ¿qué querría decir estas palabras? Entonces Jesús les dijo, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Dos figuras. La primera, que va en función de precisamente todo el itinerario que hemos venido viendo acerca de David. Cómo Dios es fiel. Dios ha elegido a David y lo ha bendecido. La bendición de Dios, hoy día la gente no percibe la significación de la bendición. Tal vez podríamos pensar porque, claro, vivimos en una cultura de la exterioridad, vivimos en una cultura de la superficialidad, en una cultura de valores superfluos, de valores relativos, de tal vez otro tipo como de realidades y todo lo que es verdaderamente espiritualmente significativo, sea valioso para nuestra vida, todo lo que tiene un valor superior, parece no tener valor.
Está en un contexto muy religioso, está en un contexto tal vez pues, de piedad, pero no en un contexto de vida, o sea, como quien dice, eso no importa tanto. O sea. Es más importante comer. De hecho, pues, es una de las realidades que tal vez se imponen más, ¿no? Entonces, la comida y yo tengo como dice, tengo la barriga llena, pues, ¿cómo es que dice el dicho? Ahí va la cosa. Entonces, no hay problema. En segunda instancia, eh, en esa misma relatividad hay eh, de pronto esa concepción de confort, de comodidad que tiene la gente. Entonces, tengo lo necesario, tengo una casa, tengo en que movilizarme, tengo conveniencias, puedo pagar, tengo un trabajito, bien o mal, me entra lo que sea. Vivo, ahí medio, ahí súper vivo. Bueno, vivo, tengo lo que tengo y me va bien, ¿para qué más? Todas esas cosas van matando eh, esa sed de la vida sobrenatural. Parece que el ser humano estuviera, casi podríamos decir, mutilado en su vida sobrenatural. Hay una palabra que se utiliza en Colombia mucho, espero que no sea grosera en sus países, pero es una expresión que se usa para mostrar, de pronto, es una expresión muy pastoril. Pues esto se da en las fincas y todo eso. Que una persona, bueno, no lo apliquemos a una persona, apliquémoslo en términos generales. ¿Qué le hacen a los animales para que no se reproduzcan? Ah, bueno, ya lo dijeron ustedes. Más fácil para mí. Ese es el sentido como de la infertilidad, de la infecundidad, la castración, que se da también en el plano espiritual, se da en el plano moral, se da en el plano sobrenatural. Una persona, y discúlpenme que siga usando esa frase, castrada en el espíritu, yo creo que eso como revela, le pasa como a un animalito que le quitaron la posibilidad de reproducirse. No crece, no crece, no da, no puede producir, no produce. Entonces, espiritualmente, disculpen, esa frase es fea, pero es verdad. Hay gente castrada espiritualmente. Es decir, mutilada. Y que de alguna forma, como que no sale, o sea, se queda en una esfera, queda como, o sea, no sube, como dice el Evangelio de hoy, ven, pero no, ven, pero no, ven, pero no. No me enrede la cosa a mí. Oyen, pero no entienden. Jesús se lo decía de otra forma, se lo decía a, a Nicodemo, el Evangelio según San Juan capítulo 3, 1 y siguientes, que es bueno que lo lean. Porque Nicodemo, que era un hombre de Dios, era un hombre de ley, no entendía, no entendía. Y era un hombre que supuestamente tenía una relación muy cercana a las Escrituras, y sin embargo, no entendía. ¿Y por qué no entendía? Y Jesús le dice, y él mismo expresa su incomprensión, le dice, ¿y cómo puedo yo volver a nacer? Porque Jesús le propone, tienes que volver a nacer para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, no entiendo, ¿puede acaso el hombre volver a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? Le dice, eh, lo nacido de la carne es, lo nacido del espíritu es. El apóstol San Pablo lo desarrollará maravillosamente en sus cartas, diciendo en algún momento, el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales. Y desde esa perspectiva es como, a veces uno, por ejemplo, te lo voy a demostrar de la manera más fácil. ¿Cómo es posible que una persona no entienda que no puede chismosear?
No, en serio. Lo que pasa es que aquí no hay ningún chismoso, entonces no podemos preguntar, pero regularmente valdría la pena poderle preguntar, usted, o sea, ¿no entiende que eso es una actitud eh, de bajo nivel? O sea, eso no se hace. Entonces, ¿cómo usted no entiende que no puede hablar de nadie? ¿Cómo usted no entiende que no puede juzgar a nadie? No lo entiende. Porque el hombre carnal no entiende lo que es. Y mire que hay personas que, entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Será que están mutiladas en su espíritu? Ya no entiende. Y eso es solo en ese campo. Vayámonos al otro campo. Por ejemplo, hay gente que no entiende la vida sin mentira. ¿Usted sí la entiende? La vida sin mentira. Como la mentira es un mecanismo recurrente de inseguridad, de defensa, de huida, de miles de cosas, se va convirtiendo en una forma, pero se vuelve una forma de no vida. Todo lo que va con la mentira es una cultura de negación, es una cultura de muerte, es una cultura de desorden, es una cultura, lo puedo demostrar. Pregúntale al de al lado, ¿a usted le gusta que le mientan? Pregúntele. ¿A usted le gusta que le mientan? ¿Le gusta o no le gusta? No le gusta. Ahora pregunte, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué no le gusta? Pregúntele y verá. ¿Por qué no le gusta que le mientan? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué no le gusta, Marinita? ¿No le gusta? ¿Y por qué no le gusta? ¿No? Obviamente, porque es, es, es una agresión, es una violencia, una forma de burlarme de la dignidad del otro, de la inocencia del otro, es un asalto a la confianza, o sea, duele, hiere, daña, eso no está bien. Ahora pregúntele al del lado, pero pregúntele mirándole la cara. ¿A usted le gusta mentir? Pregúntele. ¿Usted miente? Pregúntele. ¿Usted miente? ¿Usted miente? ¿Qué cara le puso? ¿Sí le dio la cara o no le dio la cara? ¿Qué fue lo primero que le contestó? A la primera pregunta que le contestó, que no le gustaba que le mintieran. ¿Y qué le contestó en la segunda? Mm. Entonces, mire, son detalles de la vida por los cuales la vida va perdiendo, va perdiendo. No se arraiga esto en nosotros. Eso es lo que dice la palabra de hoy. No se arraiga esto en nosotros. No se arraiga el concepto, el criterio. Y usted no debe hacer cosas irregulares. No tiene por qué hacerlas. Cosas ilegales. No tiene por qué. No, es que está en amarillo medio morado, pero no ha pasado rojo, está amarillo morado. ¿Existen las mentiras piadosas? ¿Existen las mentiras piadosas? En el microinfierno suyo. Ahí. La mentira es mentira. Nada que hacer. Y acuérdese que lo más grave, acuérdese lo que les hemos enseñado tal vez en muchos momentos. La mentira se dice, se vive y se hace. Pero es solo un ejemplo para demostrarles cómo estamos decontaminados, cómo está arraigada una enfermedad en nosotros. ¿Cómo se llama la enfermedad de la mentira? ¿Cómo se llama? Mitomanía, que es la persona que se las dice y se las cree. Le voy a demostrar, a ver, que usted puede estar enfermo de mentira.
Pregúntele al del lado, ¿usted es amargado? ¿Usted tiene amargura? Pregúntele. Pregúntele al del lado, ¿usted es impaciente? Pregúntele. Pregúntele, ¿usted es incomprensivo o incomprensiva? Pregúntele. ¿Usted es irascible? Pregúntele. ¿Qué es todo eso? Mentira. Es una forma mentirosa de vivir, porque es una forma engañosa de vivir. Usted dice que está bien. Ah, pero hubo este hombre que estamos celebrando hoy, se llama San Francisco de Sales. San Francisco de Sales padeció consigo mismo, o sea, sufrió mucho con él mismo, que tenía un defecto muy fuerte y es que tenía un carácter terrible. O sea, tenía un carácter de esos neurasténico, fuerte, contestaba mal, grosero, duro. Y pues él se daba cuenta que le hacía mucho daño a la gente. Sufrió mucho con esto, mucho. Y era tan grave, tan grave, tan grave que por ese defecto él ya se sentía condenado en el infierno, condenado. Él veía que era una cosa que él no podía con él. Y él se sentía ya condenado. Y lloraba. Incluso le decía a Dios, yo sé que ya no me voy a salvar, yo sé que no me salvo. Pero acepte mi amor así, enfermo como estoy, yo soy un enfermo. Él se declaraba enfermo ya. Pero le rogaba a Dios que lo asistiera, que lo ayudara, que suavizara su ser, que lo hiciera más. Le rogaba con lágrimas, o sea, créanme, tal vez usted por lo que es un panal de miel, ¿no? Usted no sabe lo que es eso, pero quien tiene esa situación de vivir toda esa realidad de un temperamento y de un carácter demasiado fuerte, demasiado, sabe cuánto mortifica a los demás, ¿cierto? Tal vez usted no mortifica a nadie, tal vez porque es tan suavecita, no mortifica a nadie. Pero hay personas que sí mortifican con todo lo que hacen, con su actitud, con sus palabras, con sus miradas nomás, con todo. Hay gente que hasta en la expresión corporal que tiene expresa rechazo, expresa aversión, expresa malestar, ¿no? Bueno, lo grave es que no lo sepa y que no lo entienda y que no se dé cuenta. San Francisco de Sales sabía, lo aceptaba. Ese es el primer paso de la humildad, aceptarlo, reconocerlo. Y le rogaba a Dios. Luchó en oración por esto. ¿Y sabe cómo lo denominaron al final? El santo de la mansedumbre. ¿Por qué? No, créanme que no fue porque, no. Luchó muchísimo, bajó la cabeza, se venció a sí mismo. O sea, su mayor era esto, vencerse. Porque sabía que era su primer obstáculo, era el mismo. Entonces, todos estamos llamados a crecer, a progresar, pero tenemos que ir depurando de nosotros esas cosas que parece que no son. La mala levadura que hay en nosotros, esa mala semilla que hay en nosotros, que va creciendo y en nuestro corazón, en un corazón tal vez lleno de muchas cosas, va creciendo de una manera indiscriminada y que va ahogando absolutamente a todo el mundo. Entonces, hoy día Dios quiere que sembremos buenas semillas en nuestro, buenas actitudes, buenos gestos, buenas expresiones. O sea, pregúntale al de al lado, ¿usted puede ser mejor? Pregúntele. ¿Usted puede ser mejor? Mejor dicho, pregúntele, ¿usted puede mejorar o no? ¿O se va a quedar así? Eso. ¿Puede mejorar o no? ¿Sí puede mejorar o no? Bueno.
Todos podemos mejorar, este es el sentido. Dios quiere que el ser humano crezca, que el ser humano mejore. Dios quiere que... Eso es lo que Dios quiere. Por eso es la figura, esta figura de- del campo, esta figura que utiliza el Señor, es mostrando primero el proceso, ¿no? Toda semilla cumple un proceso, pero se requieren elementos, tierra buena, un corazón bueno, un corazón bueno. ¿Usted es tierra buena o hay mucha maleza en usted? ¿Ah? ¿Cómo es la tierra de su corazón? ¿Pedregosa? ¿Espinosa? Bueno, yo no sé, solo usted sabe. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus disposiciones o indisposiciones? Eh, el buen terreno, en buen terreno cae bien todo. Hay personas que tienen su corazón y su ser tan malo que todo le cae mal, todo le molesta, todo le... Dios quiere sazonar nuestra vida, Dios quiere fermentar nuestra vida, pero con una gracia especial para que vayamos creciendo y siendo mejores, felices, y haciendo a todos los demás felices. Ese es el reino que le promete a David. Primero es un reino en el corazón, o sea, el primer reinado sea en el corazón, no fuera. Dicen los psicólogos y todos aquellos que trabajan en la conducta humana, una persona reina cuando es dueña de sí misma, cuando tiene dominio personal, cuando sabe colocar en su sitio sus emociones, sus pasiones, todo. Y en ese sentido sabe reinar, porque sabe disponer de todas las cosas para el bien de todos. No atropella, no tiraniza, no hace aquello que le pueda hacer daño a los otros. Estamos llamados a establecer un reino de amor, de cariño, de comprensión, de todas esas virtudes que parecen raras. De hecho, la gente hasta se molesta cuando ve que usted actúa bondadosamente. ¿Qué se aguanta eso? Usted sí es muy, usted sí es que es muy joven, ¿no? Se la dedicaron. Todo lo bueno de que alguien hace parece ridículo, parece. Cuando una persona es buena, parece que fuera frágil, fuera torpe. Como si bueno es símbolo de ser bobo o boba, ¿no? Y así es, pues bueno, miren, bobo más grande de los bobos. ¿Ah? Bueno, se atrevió a hacer el ridículo. Yo pienso que hay que cambiar eso en nosotros. No, y sea sensato. Usted se descubre con un corazón lleno de cosas negativas, con alguien, con cualquiera. Si usted en este momento le hago la pregunta, yo simplemente no le quiero mortificar a nadie, pero le hago la pregunta para que usted se vea frente ¿a usted le cae mal a alguien? ¿Le molesta a alguien? ¿Hay alguien a quien usted critica en su corazón y en su mente? ¿Juzga, condena? Bueno, piénselo. Piénselo, porque si es así, está infectado de algo nocivo, tóxico, que no le va a hacer bien a nadie y no va a establecer nada, porque tarde que temprano se le sale por la boca. Tarde que temprano dice, ay no me gusta. O cualquier expresión saca, con crítica, con saña, con cualquier cosa. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mire, Dios quiere que establezcamos en nosotros un reino de... Obviamente el Señor nos invita, analicen las pequeñas cosas que están fermentando, la mala semilla. O sea, analicen que Él está sembrando mala semilla en usted. Y siembre la buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Toda la bondad, todo el amor, toda la misericordia, todo. La palabra de Dios es la vida, es todo, la justificación, todo lo bueno. ¿Qué lo lleva a hacer a usted? Bueno, mejor. Pues no se oponga
Permita que sea Dios el que siembre en usted lo mejor para que usted crezca. No permita, no sea inconsciente y no permita que el mal y que la sociedad que no cree en el amor, que no cree en lo sabio, en lo sano, que no cree en lo noble, que no cree en lo, ¿cómo le llamamos a esto? En todo lo santo, Dios, todo este don sobrenatural de Dios, porque el amor es un, que lo hemos mundanizado eso, pero es un don sobrenatural. Esa sociedad que no cree en nada de eso, a veces nos infecta de una manera exageradamente negativa. Y nosotros terminamos viviendo mal y diciendo una frase que me parece un insulto. Así vive todo el mundo. Es así. Esos somos los seres humanos. Así vivimos. ¿Qué hacemos? Que pareciera una justificación para no vivir mejor, para no ser mejor y para no darlo. Cada uno.